En este video vamos a ver cómo se construyen subespacios a partir de un conjunto determinado de vectores, cómo caracterizar estos subespacios y cómo encontrar una base de estos subespacios. Para eso vamos a ver qué significa un subespacio dado por generadores, qué es un conjunto de generadores, de vectores generadores de un espacio y qué propiedades tiene, qué significa la independencia lineal y cómo encontrar la base de un subespacio. Comencemos diciendo que si tengo un conjunto finito de elementos, ¿sí?, de vectores sobre un espacio vectorial y construyo todos los elementos que son combinaciones lineales de esos elementos. ¿Qué significa combinaciones lineales? Sumas de múltiplos de esos vectores, ¿sí? Acá la A sub 1, A sub 2 y A sub R son números. Si tomo combinaciones lineales de eso y construyo el conjunto de todas las combinaciones posibles, lo que obtengo es un conjunto de infinitos elementos, todos generados por estos, que serán como nuestros representantes. Si tomo esos representantes, puedo caracterizar ese conjunto de esta manera, denotarlo de esta manera, o denotarlo más brevemente de esta manera. Cuando veamos este símbolo, vamos a pensar en un conjunto de infinitos elementos, todos combinaciones lineales de estos representantes. Por ejemplo, si a mí me dan este conjunto que está generado por estos tres elementos, acá tengo infinitos elementos, infinitas formas de combinar con sumas de múltiplos, combinaciones lineales de estos elementos. Por ejemplo, sumando el primero y el segundo, tengo una primera combinación lineal y obtener este elemento. Entonces hay un montón de elementos que están contenidos acá, todos los que sean combinaciones lineales de dos o más, o de tres, de los tres elementos que aparezcan acá. Si consigo que sean combinaciones lineales, voy a decir que ese elemento está contenido en nuestro espacio. Pero no solo eso, acabo de decirlo, este conjunto es algo más que un conjunto. Es un subespacio. El conjunto generado por R elementos es un subespacio. Y cuando queremos probar que es un subespacio, tenemos que probar que el cero está contenido, y claramente está contenido porque es la combinación trivial donde todos son ceros, ¿sí? Lo multiplico por todo cero, eso me da el vector nulo, o sea, el vector nulo está dentro del subespacio generado por esos elementos, que una suma de dos elementos, un elemento que es una combinación de estos y un elemento que es una combinación de todos estos, otro elemento, si yo sumo esos dos elementos, obtengo una nueva combinación. Fíjense que acá lo único que hice fue copiar mi primera combinación, copiar la segunda combinación, ¿sí?, y reagrupar. Cuando reagrupé quién está multiplicando el primer vector, el segundo y el tercero, obtuve una nueva combinación lineal. Entonces la suma es una combinación lineal de mi B1-BR. Por lo tanto, está en el conjunto generado por esos elementos B1-BR. A su vez, si yo utilizo un elemento cualquiera de esa combinación y la multiplico por un numerito escalar, también ese nuevo vector está dentro del generado, porque es una combinación nueva, ¿sí?, pero una combinación lineal, en fin, de B1-BR. Por lo tanto, está en el conjunto generado por B1-BR. Esto va a ser una nueva manera de definir los subespacios. Es más, en general vamos a tratar de definir nuestros subespacios a partir de un conjunto de generadores. Por ejemplo, si tengo un plano y el plano pasa por el origen, vimos que eso es un subespacio, y si lo escribo en forma paramétrica, generado por estos dos vectores, noto que este es un subespacio que puedo decir que está generado por los vectores directores, ¿sí?, ya que todos los puntos que están dentro de mi plano son combinaciones lineales de los vectores directores. Recuerden que el plano tiene que pasar por el origen para ser un subespacio. Todo todo subespacio tiene un conjunto de generadores.
Y en particular, cuando estemos en Rn, vamos a tener un conjunto finito de generadores. Por ejemplo, si estoy en R3, yo puedo pensar en R3 los elementos, estos tres elementos, que suelen llamarse los elementos canónicos. El primer elemento, que es el 1, 0, 0, el segundo elemento, que es 0, 1, 0, el tercer elemento, que es el 0, 0, 1, son los que se suelen denominar vectores canónicos, y además tienen una notación particular. En particular, este elemento se le suele poner como E1 porque está en la primera coordenada con un 1, este E2 y este E3, ¿sí? Y estos tres elementos, uno puede escribir cualquier elemento de R3, ¿sí? Cualquier elemento, cualquier vectorcito en R3, ¿sí? Se puede escribir como un elemento, como combinación lineal de estos tres elementos, ¿sí? Se puede escribir. Si el elemento tiene la coordenada x, hay que multiplicar ese escalar x por el primer vector, el escalar y por el segundo vector y el escalar z por el tercer vector, y ya tengo la combinación lineal de estos tres, me genera cualquier elemento x y z. Por eso puedo decir que R3 está generado por estos tres vectores. Más en general, si yo tengo los canónicos lo suficiente, la cantidad, por ejemplo, hasta E4 me daría R4, hasta el E5 sería R5, y así sucesivamente tendrían los canónicos de cada subespacio R3, ¿sí? Pero no solo tengo generadores de R3, R4, Rn. Puedo tener generadores de un sistema, de un subespacio generado por las soluciones de un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo ya saben que lo podemos resolver, es un sistema que se puede resolver con Gauss, y cuando lo resuelvo, pueden parar el video y hacer las cuentas, y encuentran cuál es el conjunto solución, pueden reescribir el conjunto solución diferenciando los parámetros libres, ¿sí? Las variables libres. X4 la sacan le escriben junto con un vector, de tal manera que esta distributiva les dé este vector original. Si yo saco x4, que parece multiplicada primero por 3, en este caso por menos 3, después por 0 y por 1, eso es lo que está multiplicado por x4, y x3 hago lo mismo, encuentro dos vectores que son los que me generan cualquier elemento de este conjunto, ¿sí? Del conjunto solución de un sistema homogéneo. Entonces el subespacio generado por un sistema homogéneo también tiene generadores, y los puedo encontrar resolviendo el Gauss. Más aún, cada vez que yo tengo un conjunto de generadores que me generan un subespacio y quiero ver que si está contenido dentro de otro, alcanza con ver que sus generadores estén contenidos en otro. Entonces, si yo tomo cada uno de sus generadores y veo que está dentro del otro subespacio, puedo probar que este subespacio más chico está contenido en el más grande. O incluso la igualdad. Si yo miro dos conjuntos de generadores y cada uno de estos generadores de la derecha los puedo escribir como combinación de los de la izquierda, y los de la izquierda como combinación lineal de los de la derecha, puedo probar que estos dos subespacios son lo mismo. Ahora bien, como podemos tener varios conjuntos de generadores que me pueden describir el mismo conjunto, el mismo subespacio, estaremos interesados en encontrar una cantidad mínima de vectores. Por lo tanto, tenemos que ver cómo uno puede operar entre estos generadores y cómo puede conseguirse esa cantidad mínima. Antes de pasar a propiedades que tendríamos que mirar en este conjunto de generadores, miremos algunas de las cuestiones que uno puede hacer para modificar el conjunto de generadores y obtener un conjunto un tanto diferente. Fíjense que en todos estos ejemplos, en esta proposición, la cantidad siempre es 2,
pero podría ser mucho más. Lo que sí, se va a conservar la cantidad de vectores y yo puedo, a partir de dos vectores, si los reordeno diferente, voy a tener el mismo conjunto generado, el mismo subespacio generado. Incluso si a un elemento lo multiplico por un escalar, sigo teniendo el mismo subespacio. Y a su vez, cualquier combinación lineal, si cambio uno por una combinación lineal de ellos, voy a obtener el mismo subespacio. Voy a generar el mismo subespacio si hago alguna de estas operaciones. Cambiar uno por un múltiplo o cambiar uno por una combinación lineal del mismo del vector con el otro. Esto permite que pasar de un conjunto de generadores a otro del mismo tamaño, no varía el tamaño, pero que tenga una vista diferente. Si quieren ver la demostración, pueden verla acá más abajo, que es mostrar junto con la proposición 2 que todo elemento de la derecha se puede escribir como una combinación lineal de la izquierda y lo mismo los de la izquierda escribirse como los de la derecha. Bien, veamos qué significa que sean independientemente lineales un conjunto de vectores B1, Br. Para eso, tengamos en cuenta que lo que queremos caracterizar es que este conjunto es óptimo en el sentido de que si yo tomo un subconjunto más chiquito de estos vectores o tomo menos vectores, lo que genero, no llego a generar todo mi conjunto. O sea que pierdo información si achico este conjunto de vectores. Entonces esta cantidad es lo más óptima de generadores, ¿sí? En general lo tomo como vectores generadores, pero puedo tomar un conjunto de vectores cualquiera, no necesariamente que sean generadores. Esto se hace en general para un conjunto de vectores. Entonces, tomando un conjunto de vectores, quiero caracterizar que ese conjunto me va a generar un subespacio que no se podría generar si saco alguno de ellos, ¿sí? Como que achico el conjunto generado por estos vectores si saco alguno de ellos, ¿sí? Para eso vamos a mirar esta definición y vamos a ver que esta propiedad tan conceptual que estamos viendo se puede describir algebraicamente con esta condición. Tomando un conjunto de vectores, si armo una combinación lineal de esos elementos, de todos esos elementos, que me den el neutro, la única manera de generarme al neutro, al cero, ¿sí? Al vector cero, es que todos los numeritos con los que tengo que multiplicar estos vectores tengan que ser el cero. Es decir, que la única manera de generarme el cero es a través de la combinación trivial que se le dice, todos los escalares deben ser nulos. Y si cumple siempre que plantee la combinación lineal me den los escalares cero, eso significa que mi conjunto de elementos es linealmente independiente. Y en particular que tiene esta propiedad que vimos acá arriba, que lo vamos a ver en un ejemplo concreto para que se visualice de qué estamos hablando. En el primer ejemplo tomemos dos elementos de R2, pongamos estos dos, y veamos que son LI, que son linealmente independientes. Vamos a abreviar con la notación LI. Cuando tenemos estos dos elementos, si yo planteo la combinación lineal de estos dos elementos, es decir, un A1 cualquiera, un A2 cualquiera, tal que la combinación me dé el 0, 0, tengo que pedir que para que estos dos vectores sean lo mismo, esta combinación sea lo mismo que esta, si hago el cálculo, tengo que pedir que A sub 2 sea 0 y que la suma de estos dos me dé 0. Este sistema de ecuaciones es fácil de resolver, me da que A2 tiene que sí o sí ser 0, y reemplazando acá obtengo que A1 sí o sí tiene que ser 0. O sea que cada vez que planteo esta combinación, cualquiera sean los números escalares que tengo acá, esos escalares sí o sí tuvieron que ser 0. Y si recuerdan, la definición de linealmente independiente es eso, que los escalares tuvieron que sí o sí ser 0. Ahora bien, veamos un segundo ejemplo. Tomemos tres elementos,
en R2 y probemos que no son LI. Es decir, que son linealmente dependientes, no son independientes. Y miremos acá, si yo planteo la combinación, ¿sí? Tres escalares, ¿sí? Que multiplicados a mis vectores me den el 0, estoy haciendo toda esta distributiva y tomando, haciendo todas estas multiplicaciones y haciendo reagrupando por coordenada, tengo que pedir que la primera coordenada me dé 0 y que la segunda coordenada, fíjense que lo único que hice fue hacer la distributiva, los escalares, multiplicarlos y ver que lo que me quedaba en la segunda coordenada tenga que ser 0. Fíjense que este es un sistema de 3 incógnitas, A1, A2 y A3, ¿sí? Que incluso si cambio el orden de las ecuaciones, lo veo que está triangulado. O sea, si esta la pongo arriba y esta la pongo abajo, es un sistema triangulado, homogéneo, pero que tiene menos ecuaciones que incógnitas. Es decir, un sistema con infinitas soluciones. Es decir, que la 1, A2, A3 podría ser cualquier valor y no necesariamente va a ser el 0, 0. Eso significa que no es LI. Veamos un ejemplo concreto de una de las posibilidades, ¿sí? Si uno pusiera algún valor para A1, A2, A3 que le diera el 0, 0, me va a dar la propiedad que queríamos del significado de linealmente independiente. Veámoslo con un ejemplo concreto, ¿sí? Si yo elijo que A1 es 1, A2 es 2 y A3 es menos 1 y reemplazo los coeficientes, se ve que la cuenta me da el 0. Es decir, si multiplico por 1 la primera coordenada, por 2 la segunda y por menos 1 la tercera, fíjense que suma 0. Y si hago lo mismo con la segunda coordenada, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, o sea que la suma me da 3, menos 3, que es lo que da la tercera coordenada, esta cuenta también me vuelve a dar 0. O sea, obtengo el 0, 0 a partir de una combinación lineal de estos. ¿Y qué me habilita? Es que a que uno de estos yo pueda despejarlo como combinación de los otros dos. Es decir, por ejemplo, puedo decir que el primero es combinación de los otros dos, despejando este vector y pasando este para el otro lado y el otro para el otro lado, me queda esta combinación del 0, 1. ¿Y eso qué me dice? Y que este vector se puede generar por estos dos. Por lo tanto, estos tres se pueden generar simplemente con estos dos. ¿Por qué? Porque este está en este conjunto, este está en este conjunto, pero este además es combinación de estos dos. Por lo tanto, este sistema de generadores está contenido dentro y pertenece a este subespacio y por lo tanto generan el mismo subespacio. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de conseguirnos algo que sea un poco, ver que este sistema de generadores no era el más óptimo? Fue viendo que este sistema de generadores no era LI. O sea, ser LI, o sea, tener una cantidad óptima de elementos, hace que pueda caracterizar mi subespacio con menos vectores y no caer en redundancia, ¿sí? O sea, poner una cantidad de vectores que me generen de la forma más mínima, ¿sí? Algebraicamente, ¿sí? Todos mis vectores de mi subespacio, ¿sí? En este caso, si el subespacio estaba generado por estos tres, convenía poner estos dos porque el tercero no daba información sustancial de mi subespacio, ¿sí? Por eso, uno tiene que estar mirando un poco cuándo es linealmente independiente y cuándo es linealmente dependiente, es decir, cuando no es linealmente independiente. ¿Y cómo miramos eso? Bueno, fijémonos en esta proposición que encierra algunas propiedades. Por ejemplo, cuando yo tengo dos vectores, yo voy a decir que esos dos vectores son LD, o sea que no son linealmente independientes, son dependientes entre ellos. Sí, solo si uno de ellos es múltiplo del otro. O sea que son múltiplos entre sí. ¿Sí?
Si no existe esa multiplicidad, o sea, uno no es múltiplo del otro, vamos a decir que es LI, que es linealmente independiente. Esto se usa y mucho, ¿sí? Pongamos un ejemplo concreto de cuándo uso eso, ¿sí? Cuándo uso esta propiedad. Voy a hacer un gráfico, ¿sí? Voy a poner acá un ejemplito de esa propiedad. Por ejemplo, si yo tengo el vectorcito 1, 2, 0, ¿sí? 2, 4, 0, yo noto que uno es múltiplo del otro. Quiere decir que este conjunto de vectores es LD. En cambio, si yo miro el 1, 2, 0 y me fijo con el, no sé, 3, 1, 2, y quiero ver si uno es múltiplo del otro, es decir, si planteo que 1, 2, 0 sea igual a lambda por el 3, 1, 2, eso significa que el 1 sea igual a 3 veces lambda, que el 2 sea igual a lambda y que el 0 sea igual a 2 lambda. Esto significa que lambda debería ser 0, pero también debería ser 2 y también debería ser un tercio, o sea, no puede ser todo esto, ¿sí? No hay un solo lambda, este lambda no existe, ¿sí? Porque empecé a hacer absurdo esto de que tenga tres valores distintos. Acá dijimos que lambda es un solo valor, ¿sí? Esto es absurdo. Si pruebo que uno no es múltiplo del otro, puedo decir que esto es LI. Entonces tengo una manera de justificar que dos vectores son LI mostrando si son o no son múltiplos. Si pruebo que no son múltiplos, por ejemplo muestro este absurdo, pruebo que estos dos vectores, ¿sí?, son LI. Y si pruebo que hay un múltiplo, en este caso el lambda, ¿sí?, el lambda que voy a usar es el 2, ¿sí? Si pruebo que lambda igual a 2 me sirve para mostrar que uno es múltiplo del otro, pruebo que son LD. Ok, veamos otra propiedad. Si tengo dos vectores que yo ya sé que son LI, por ejemplo que no son múltiplos entre sí, pero podría usar otras propiedades, ¿no? Si ya probé que estos dos vectores son LI y hago una combinación, cambio el segundo vector por una combinación del primero por el segundo, ¿sí?, el nuevo conjunto que obtengo sigue siendo LI. Si dejara de ser LI, el primer conjunto dejaría de ser LI, ¿sí? Si tuviera una combinación que me diera el 0 entre estos dos vectores tendrían una combinación que daría el 0 y dejaría de ser LI. Por lo tanto, si estos son LI, estos también. Y la tercera, si estos son LI y cambio uno por un múltiplo, estos vuelven a ser LI. Porque si dejaran de ser LI, la misma explicación que antes, los primeros deberían ser LI. Estas dos propiedades de acá, ¿sí?, me permiten entender un poquito lo que voy a mirar en la propiedad, en la proposición que tenemos acá, que encierra un poco estas dos propiedades. Si yo tengo un grupo de vectores que yo ya sé que son LI, voy a poder trabajar con ese grupo de vectores si y solo si van a ser LI, si y solo si cuando yo trabaje con esos en forma de filas de una matriz y esa matriz la triangule, los vectores que obtengo en la matriz triangulada siguen siendo LI. Es decir, los que obtengo con la matriz triangulada son LI y entonces el conjunto original también es LI. Acuérdense que cuando uno triangula, lo que hace con las filas es sumarlas o combinarlas con múltiplos, es decir, hacer operaciones con Gauss. O sea que en estas dos propiedades las vamos a estar usando
para entender un poquito lo que me dice la proposición que viene acá. Lo vamos a ver con un ejemplo, así se entiende mejor. Veamos con este ejemplo cómo se aplican las propiedades que vimos anteriormente. Supongamos que tenemos tres vectores en un conjunto y queremos ver qué son LI. ¿Sí? Bien, para ver si son LI, lo que vamos a hacer es aplicar el siguiente procedimiento. Primero vamos a ubicar a los tres vectores como filas. Si yo combino las filas, estoy combinando los vectores, ¿sí? Y obteniendo nuevos vectores que son una combinación de los anteriores. Y si recuerdan la propiedad de tanto de linealmente independiente que vimos hace un ratito, si yo combino y obtengo nuevos vectores, estos nuevos vectores son LI, sí y solo si al comienzo nuestros primeros vectores son LI. Eso hace que podamos usar este procedimiento para saber si los originales eran LI mirando simplemente los últimos. Ahora, si los últimos generan una matriz que es triangulada, donde la diagonal no hay ceros, es fácil mostrar que son LI. ¿Por qué? Porque estos vectores, cuando yo planteo una combinación lineal de esas tres filas, y hago esta distributiva, recuerda, para el video y haz todo el cálculo. Cuando hagas toda esta distributiva, vas a notar que como en los vectores, el segundo y el tercer vector que nos quedó, tienen 0, ¿sí? El primer vector, para que me dé el vector nulo, tiene que tener como escalar la a igual a 0. Lo mismo ocurre para ver la componente de b, porque cuando haga la distributiva, en la segunda coordenada va a aparecer una combinación con elementos que tienen a, que ya habíamos visto que era 0, y que para que toda esta cuenta de 0, también la b tiene que dar 0. Como no aparece la c, estos dos elementos y arrastrando que la a vale 0, hace que la b valga 0 y en la tercera coordenada termino diciendo que la c también tiene que valer 0. Por lo tanto, que mi sistema esté triangulado y que en la diagonal no hayan ceros, hace que la solución sea la trivial. Y si recuerdan bien, cuando yo planteaba una combinación general y me daba el 0, 0, 0, y la única solución era que las escalares fuesen 0, decíamos que nuestros vectores eran LI. Por lo tanto, si los vectores que consigo al final son LI, los del comienzo también son LI. Estamos en condiciones de ver qué es una base de un subespacio. ¿Por qué? Porque una base de un subespacio es no solo un conjunto de generadores de ese espacio, sino además un conjunto que es LI, que es linealmente independiente. Cada vez que tengamos un subespacio, vamos a poder encontrarle un sistema de generadores. Y con el procedimiento anterior vamos a poder incluso quedarnos con un sistema linealmente independiente. Pero no solo eso. Cada vez que hagamos esto, la base que vamos a obtener depende solamente del subespacio. Es decir, un mismo subespacio puede tener más de una base, pero todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Y no solo eso, a esa cantidad de elementos que tiene una base, lo vamos a denotar como la dimensión de S. Y la dimensión de S es única. Muy bien, entonces vamos a mirar una base para un subespacio y unificar un poquito esta definición de dimensión del subespacio y ver esto que estamos diciendo, que todas las bases del mismo subespacio van a tener la misma cantidad de elementos. Con los ejemplos que vimos anteriormente, si recuerdan bien el ejercicio 1,
En todo caso, rebobina y mira que teníamos un conjunto de 3 vectores. Si yo pienso en el subespacio generado por esos 3 vectores, lo que obtuve es una base de ese subespacio. ¿Por qué? Primero, por definición, estos 3 vectores generan a S. Son generadores. Y por lo que hicimos en el ejercicio 1, mostramos que estos 3 vectores eran LI. Por lo tanto, obtuvimos una base de mi subespacio. Observa la notación. Cuando te piden una base, te están pidiendo un conjunto de vectores que sea, además de generadores, LI, y la notación es de conjunto de vectores. Como obtuvimos 3 vectores, vamos a decir que este subespacio es de dimensión 3. Voy a otro ejemplo que también habíamos visto, pero en el caso de R3, acá lo pongo para R4. Si tomo los vectores canónicos, ¿te acuerdas? E1, E2, E3, E4. Esos forman una base de R4. ¿Por qué? Primero, porque son generadores, y eso es fácil de mostrar. Inténtalo otra vez. Y además, porque además de ser generadores, son LI. Si ubicamos estos 3 vectores en una matriz, obtenemos la matriz identidad. Y la matriz identidad, ¿sí?, está triangulada. Por lo tanto, es fácil demostrar que estos 4 vectores son LI. Por lo tanto, R4 tiene dimensión 4. Más en general, para cualquier n, la dimensión del espacio de Rn es n. Toda base de los subespacios de Rn tienen que tener al menos n elementos. Para generar el espacio Rn, tenemos que al menos tener n vectores Li. ¿Podemos tener más para generarlo? Sí. No, serían redundantes, pero serían un sistema de generadores si tienen al menos n vectores Li. Y puede tener más si es un sistema de generadores. Pero si tengo un conjunto que tengo más de n elementos en Rn, claramente esos n elementos van a ser LD. No pueden ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si tengo más de n vectores en Rn que son LI, serían una base. Y dijimos que las bases en Rn tienen solamente n elementos. ¿Sí? Así que si, por ejemplo, tienes 5 vectores en R4, ya sabemos que esos 5 vectores hay uno que es una combinación lineal de los demás y es LI, LD. O sea que el conjunto en general es LD. Uno va a ser combinación de los otros vectores, siempre que superes la dimensión del espacio ambiente. Por último, veamos un ejercicio completo donde me dan un subespacio generado por 3 vectores y quiero encontrarle una base. Hacemos lo mismo que antes. Ponemos los 3 vectores generadores y triangulamos. Para el video y vuelve a revisar esas cuentas. Observa que ahora pusimos la notación de que estábamos poniendo el vector 1, el vector 2, el vector 3 en las filas. Hice esto para que veas que podemos rastrear las operaciones que vamos haciendo con las filas y ver qué resultados nos fueron quedando en cada renglón. Por ejemplo, si yo hice 2 veces la fila 1 menos la fila 2 y la puse en la fila 2, en el segundo renglón tengo 2 veces el vector 1 menos el vector 2. Si rastreo la última operación que hice, que fue fila 2 menos fila 3, y la ubiqué en la fila 3, entonces si pongo fila 2 que teníamos antes menos fila 3, obtengo el vector nulo. Hice este rastreo porque ahora vemos que una combinación de los 3 vectores y una combinación lineal de los 3 vectores me dio el vector nulo.
Eso me está diciendo que los primeros 3 vectores no son LI, son LD. Hay una combinación no nula que me dio el 0. Por lo tanto, no tenemos la propiedad de LI en estos generadores. Son generadores, pero no son LI. Hay un vector que está de más. Es más, podemos ver que como es una combinación, los 3 vectores combinados me da el 0, puedo descartar cualquiera de estos vectores ya que es una combinación de los otros dos. Entonces, si arrancamos con un grupo de vectores y terminó quedándome una fila de ceros, es que una combinación de los primeros me terminó dando el vector nulo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, sabemos que el espacio generado por estos 3 vectores me dio lo mismo que el espacio generado por estos 2 vectores. El 0, 0 lo tienen todos los subespacios, así que estos 2 vectores me generan el mismo espacio el mismo subespacio que generan estos 3. Por lo tanto, puedo reducir la cantidad de vectores generadores. ¿Y qué hacemos? Entonces, elegimos, en vez de elegir los 3 vectores originales, puedo elegir, por ejemplo, los 2 primeros, porque el tercero sabemos que es combinación de los otros 2. Ya con estos 2 que son generadores, puedo no solo generar el espacio, sino que asegurarme que son LI. ¿Lo ves que claramente no son múltiplos entre sí? Por lo tanto son LI. Pero no solo eso, uno puede usar los vectores originales o puede usar los vectores que obtuvo al final. Los 2 vectores que obtuvo al final están además triangulados, ¿sí? O sea que me forman una matriz triangulada. Por lo tanto, estos 2 vectores finales son también otra base. En ambos casos encontré 2 elementos para mi base. ¿Puedo tener muchas bases? Sí. Uno puede tener más de una base, obviamente tiene infinitas bases para un mismo subespacio. Lo que tiene fijo es la cantidad. Este subespacio, ¿sí?, de nuestro ejemplo, tiene dimensión 2. Espero que hayas entendido un poco los ejercicios. Recuerda revisar de vuelta este video, todos tus cálculos y volverlo a hacer. Hasta la próxima.